tardes. Les saluda desde New York su anfitrión Daniel Ordóñez. Hoy es octubre 29 del año 2017 de la era judeocristiana y el mismo día, pero del año 20.231 de la era del Narciso, que se congrega y se expresa a través de nuestra iglesia del Narciso Perpetuo y de nuestro penúltimo profeta, el último profeta. Pronto vendrá, pero este es el penúltimo profeta del narcisismo puro. Día este en que los hombres y hembras de este mundo creamos a los dioses y diosas de todas las denominaciones a nuestra imagen y semejanza. Muy bien, también es el día que por conveniencia en el hemisferio occidental se está celebrando la festividad de los cuerpos vacíos o el Halloween o Día de Muertos en México o Halloween en el resto de los países hispanoparlantes o Día de las Brujitas, como les gusta decirles a algunos. Bueno, hoy tenemos un gran episodio para ustedes. Estos son los The Dog Files, todas las semanas desde Nueva York. El episodio de hoy trata de un tema bastante corrosivo, pero a la vez, si se quiere, un tema bastante refrescante. Hoy vamos a hablar de corrupción a todos los niveles y cómo eso permea todas las actividades que nosotros los humanos llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Pero antes de entrar a tratar de desguazar el tema, vamos a echar mano de la cinematografía. Aquí hay este pequeño clip donde la gente de la película Siriana, que nos encantó, que dirigió George Clooney, nos habla un poquito del asunto que según ellos es el meollo de nuestro éxito. La corrupción. A ver, Clooney, ¿qué es? Corruption charges. Corruption? Corruption is government intrusion into market efficiencies in the form of regulation. That's Milton Friedman. He got a goddamn Nobel Prize. We have laws against it precisely so we can get away with it. Corruption is our protection. Corruption keeps us safe and warm. Corruption is why you and I are prancing around in here instead of fighting over scraps of meat out in the street. Corruption is why we win. Para resumirlo en simples palabras, la corrupción es nuestra ventaja competitiva. Como bien lo dice el actor, la corrupción es lo que les impide a ellos, supuestamente a nosotros y a todos los que participamos de ella de una u otra manera, pasivamente, o sea, los que no hacemos nada para combatirla, y activamente los que la promueven en todas las formas. Todos estamos envueltos. La ciudadanía que no hace nada, la ciudadanía impasible, la ciudadanía que piensa que es un mal necesario, los herederos de Julio César Turbay Ayala en Colombia, que no son solamente sus descendientes, sino todos los que están de acuerdo con la doctrina de hay que traer la corrupción a sus justas proporciones. Todos, según el actor, nos beneficiamos de la corrupción. Y todos los que nos beneficiamos de la corrupción deberíamos estar agradecidos porque, según esa misma doctrina, lo que nos impide estar en la calle peleándonos por un pedazo de carne, lo que nos impide disfrutar de la calidad de vida mala o buena o regular que tenemos en vez de estar en la miseria más absoluta. Lo que impide que, por ejemplo, a nosotros, los habitantes de los Estados Unidos de América, sus ciudadanos, nos desplacen los chinos, los rusos, los indios y todos los otros aspirantes a ser preponderantes en el poder mundial. Entonces, según esta doctrina, la corrupción es un mal necesario. Es inherente a la naturaleza humana, diría un famoso contratista en la tierra de mis padres en Colombia, de fatídico apellido Nule. La corrupción es inherente a la naturaleza humana. Y vaya y venga, que sí, que desde siempre. Si vamos a citar, por ejemplo, la Biblia judeocristiana, nos encontramos desde el mismo principio con actos supremos de corrupción. El acto supremo de corrupción de la serpiente, de Lucifer, del caído, que a Eva le incita a desobedecer la ley, la corrompe, y ella a su vez, según el mito judeocristiano del jardín del Edén, corrompe a su marido Adán, y entre los dos ejercitan el acto de corrupción que nos ha condenado a todos a sufrir esta jungla. Pero más adelante todavía, alguien vendió la primogenitura a Saúl por un plato de lentejas, corrompió a su hermano, cometió prevaricato por ofrecer
Y su hermano, muy famoso él, cometió prevaricato por recibir. La corrupción, entonces, no es solamente de quien ofrece. La corrupción es también de quien recibe, de quien no la previene, no la impide. La corrupción es también de aquellos que piensan que es totalmente aceptable hasta ciertos niveles. La corrupción nos permea, la corrupción nos consume. Y quizás, haciendo un análisis un poquito más delgado, podríamos decir que la mayoría de los actos que están involucrados en corrupción tienen que ver con nuestro sentido de la ética, nuestro sentido de las costumbres desarrollado a través de toda nuestra historia. Y en alguna forma apadrinado y exacerbado por las religiones organizadas. El día de ayer, sábado, se anunció por parte de CNN y después con eco en otras instancias, que Robert Mueller, el investigador especial para el caso de la trama rusa, como se le conoce al tema, ha conseguido que un jurado, un gran jurado, como le llamamos nosotros acá, apruebe la apertura de un juicio en contra de uno o más individuos no identificados que probablemente van a ser capturados e informados, el famoso indictment, de que hay una causa contra ellos con suficientes pruebas como para llevar un juicio a cabo. Desde ese mismo momento, el pánico en todas las instancias y en todas las capas de la religión trumpista se ha puesto en estado máximo de alerta y han contraatacado con todo lo que tienen en Hillary Clinton, que, siendo una mujer del poder por tantas décadas, no una mujer de poder, sino del poder por tantas décadas, y con un marido tan lascivo como Bill, por supuesto que tiene un montón de esqueletos en el closet. No voy a decir que todos tienen implicaciones penales, pero seguro un montón de cuestionamientos éticos sí se pueden hacer a ella. Lo que ocurre es que en el caso de Donald Trump se comete un error gravísimo por su parte. ¿Cuál es? El pensar que está en el sector privado y que él está en este momento contraatacando contra objetivos que pueden servirle de base para demeritar todo el problema en el cual está metido. O sea, que básicamente difamando, atacando, mintiendo, puede conseguir influenciar el rumbo de las investigaciones que Robert Mueller ya ha emprendido y que al parecer tiene bastante avanzado. Aquí en New York es Vox Populi y en este canal lo hemos dicho desde hace muchos meses, incluso antes que este señor fuera el candidato del misérrimo partido republicano, son los miserables en general. Y ahora vamos a abordar un poquito de ellos. Todo lo que se rumoraba acá en New York acerca de este señor no tiene presentación. Debería haber sido simplemente el principal argumento para que los republicanos y la población que les apoya hubiera rechazado ni siquiera, es decir, de plano, y no haberle dado ni siquiera la más mínima consideración a la candidatura de este personaje. Ya eso es historia. Este es el presidente de los Estados Unidos. Y este presidente huele a corrupción por todas partes. Y es que no hay una sola persona de relevancia en el entorno de Donald Trump que no tenga un montón de asquerosidades en las que se le puedan endilgar. La más curiosa de ellas no es las que le vamos a enseñar, pero es una bastante grotesca y al mismo tiempo bastante simpática. Se trata de una persona que supuestamente es algo así como la asesora espiritual de Donald Trump o una de las muchas que tiene. Y miren el personaje para que se den cuenta de qué estamos hablando.
ones. To click on that donation button by minimizing the screen. Do you tell them that if they give to you, they will get financial riches from God? Am I going to say, I have probably said that, okay, here's when I go, my 50-year-old self wouldn't do what my 20 or 30 or 40-year-old self did. She totally did it. Sí les dijo a todas las personas que la observaban, porque es una televangelista, que si le donaban plata, ellos iban a ser prósperos. O sea, el famoso ministerio de la prosperidad que es tan popular en todo el mundo y que normalmente es una de las iglesias más expansivas, de los ministerios más expansivos del cristianismo, sobre todo y tristemente en poblaciones vulnerables. En Latinoamérica es espantoso lo que hacen desde México hasta Argentina. Cómo explotan la gente, cómo se enriquecen, cómo viven como estrellas de rock, simplemente diciéndoles que ellos son los intermediarios entre una prosperidad inimaginable y su miseria si ellos aceptan a darles hasta su sangre a estos televangelistas. Pero por si acaso queda alguna duda del carácter de esta señora, que es, ya lo vamos a ver más adelante, una de las asesoras espirituales de Donald Trump, y ya vamos entendiendo por qué. Miren lo que ella hace en su programa de televisión para captar discípulos en una de las minorías más denostadas de este país, que es la comunidad negra. Es difícil de observar esto, pero necesario. Aquí está. She don't have to do anything. So every time she does, baby, there ain't nobody that can do like what you do. This is the best Kraft macaroni and cheese out of a box I have ever tasted. You're gonna wonder why somebody else in 5 years has your husband. You didn't appreciate him. You let his secretary bring him food at lunchtime. You let her bring him coffee in the morning. You let all the other women tell him how good he smells, and they do. They tell him how good he smells. They bring him his lunch on time, and you don't even notice him when he comes in, and you still got your funky curlers in your hair and spinach coming out of your teeth and your bunny slippers on and wonder what's going on. Are you serious? Y como prueba documental de que es cierto que están relacionados y de cómo se relacionan, aquí está este pequeño clip que grabaron en los jardines de la Plaza Blanca, en The Rose Garden, donde esta señora estaba ahí justo detrás de Trumpito y al lado de Pencito. Y miren lo que pasa, porque justamente esta gente es supuestamente protestante, pero lo que Trump está haciendo es llamando al podio a una monja católica. Y a esa monja católica le hace un elogio, ahorita vemos cuál, y verán lo corrupto y lo ridículo que es este tipo. Come on up here, sister. Come on up. Right? Come on up. Congratulations, they sort of just won a lawsuit. That was pretty good. That's a good way of doing it, huh? Where are your lawyers? Stand up. Come on, stand up. Good job. Do you mind if I use your lawyers for various things? I could use some good lawyers, too. Algunos dirían que solamente a Donald Trump se le puede ocurrir darle méritos o ensalzar unas monjas católicas, no por su labor o por su fe o por la defensa de esa fe, que vaya y venga tienen toda la razón, así esté uno de acuerdo o en desacuerdo con sus creencias, pero solamente a cierto grupo de personas, que no es exclusivo como Donald Trump. Sociópatas como este hay en casi todos los países del mundo y actualmente están muy de moda en muchos gobiernos latinoamericanos, incluso en el gobierno de México, donde hay gentes tan sabias como esta, que están viendo acá en una representación gráfica bastante ilustrativa. Para no desviarnos, solamente a Trump se le ocurre supuestamente ensalzar a las monjas porque llevaron una demanda hasta la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo ensalzar a los abogados de las monjas. Y al final lanza una frase que yo creo que es premonitoria. Sí, dice él, yo podría usar muchos de estos buenos abogados. A la luz de lo que está haciendo Robert Mueller, yo creo que ese equipo de abogados que Trump tiene debería ampliarse y usar el de las monjas. Pero para que nos entretengamos un momentico, veamos el video. I don't bring God into that picture. I don't. Why do I have to, repent? Why do I have to ask for forgiveness if you're not
making mistakes. I'd say God is the ultimate. You know, you look at this incredible, here we are in the Pacific Ocean. How did I ever own this? I bought it 15 years ago. I made one of the great deals they say ever. We love the Bible. It's the best. We love the art of the deal, but the Bible is far, far, far superior, right? Yes. Habráse visto persona más enfermita. Mire, usted puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser sintoísta, zoroastriano, cristiano, judeocristiano, lo que quiera, yo lo respeto. Puede no creer en nada, puede decir que cree en algo, lo que quiera, me parece bien. Es el respeto a las creencias de los demás lo que a mí personalmente me mueve. Pero pretender de alguna manera, en alguna forma, bajo alguna circunstancia, equiparar The Art of the Deal, ese estúpido libro que ni siquiera escribió él mismo, con la Biblia, un libro que se escribió durante más de 1500 años por diferentes autores, muchos de ellos realmente gente muy valiosa, es simplemente un exabrupto mayor. La única cosa con la que estoy de acuerdo con él es en que no solamente no se pueden equiparar de que la Biblia es muchísimo mejor libro, sino que es completamente lo opuesto a todo lo que él escribe en su libro. Donald Trump es una persona tan enferma mentalmente, del alma, ya que estamos en este día de los cuerpos vacíos o de Halloween. Este podría ser perfectamente y sin ningún disfraz un ejemplo perfecto de lo que el día de hoy significa. Personas sin nada en el alma, sin alma, con un cuerpo totalmente robotizado, sin ningún tipo de sensibilidad ni de actividad sensorial o empatía para con sus semejantes. Y no acaba ahí. Este hombre ha corrompido de tal manera el movimiento cristiano protestante de este país, que no porque en el pasado no haya tenido comportamientos similares, esto es parte de un patrón. Las iglesias, desde que tenemos uso de razón, en esta era muy posterior a ese día de fundación de la iglesia del Narciso Perpetuo, allá por el año 20.231, en Asiria, en Sumeria, ya formaban esta sociedad con los gobernantes, en que fundaban el primer estado que después la Revolución Francesa supuestamente derogó, lo cual ahora me nacen serias dudas viendo todo lo que pasa. Pero era así, siempre ha sido así. Los gobernantes de espada en mano, las iglesias con su libro, sus libros y sus reglas y su presunta intermediación con lo divino, ¿no? Y la plata. Todo junto con un solo propósito, jodernos a todos los demás. No ha cambiado mucho, Trump lo ha revivido, la corrupción que permea en estos momentos al movimiento cristiano americano, especialmente a ese movimiento transversal de iglesias, que no se le puede endilgar solamente este comportamiento a las iglesias protestantes. Los más altos representantes de la Iglesia Católica miran para otro lado, protestan por alguna que otra pendejada, pero en el fondo se hacen los pendejos. ¿Porque qué? Este señor los está entronizando, les está supuestamente devolviendo la preponderancia que como religión tenían, les está ayudando a combatir los cocos que los hacen sentir amenazados, como los musulmanes en particular y los judíos en general, y con una combinación y un revoltijo extraordinario, porque increíblemente los cristianos de todas las denominaciones se olvidan que su profeta y su Dios actual, que ellos llaman Jesús, era un rabino judío provisto que había existido, y si existió un rabino judío rebelde que quiso reformar toda la porquería que hasta ese momento regía la historia de las naciones de este planetita. Dicho eso, permítanme mostrarle a ustedes qué tan errados están acerca del penúltimo profeta y su vocación religiosa, solamente observando qué tanto conocimiento tiene de lo que tanto se ufana. 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17. That's the whole ball game. Oyendo lo que dice este tipo, ¿alguien puede creer que realmente alguna vez ha agarrado una Biblia en su mano? No se le conoce el récord de ir a ninguna iglesia de las que pregó, no porque tenga que ir, sino porque presume de ir, de ser.
Y solamente escuchen cómo se refiere a ese pasaje de la Biblia. 2 Corinthians. 2 Corinthians. Parece que estuviera hablando de un resultado del fútbol brasileño. 2 Corinthians, Flamengo 0. Este idiota jamás había leído ese pasaje de la Biblia ni ninguno otro. La segunda de Corinthians, como realmente se le conoce en el argot bíblico, es la última de una de las dos cartas, la segunda de Corinthians, que Pablo le escribió a los líderes de la iglesia de Corinto para expresarles lo que en su opinión estaban haciendo erróneamente de acuerdo con rumores que había escuchado. Pero para ello habría que haberlo leído antes, o alguien tendría que haberle hecho un briefing, que llaman ustedes los americanos. No, nada de eso pasó. 2 Corinthians, qué atorrante más grande. Y aún así, el auditorio frente al cual estaba hablando, que era en su momento toda la gente facultativa y los estudiantes de la universidad, de Liberty University, un esperpento de universidad ultracristiana, se levantó a aplaudirlo, lo ovacionó de una manera espectacular, como si realmente estuviera haciendo una revelación. A ese grado de corrupción es que hemos llegado. A ese grado de corrupción es que nos ha abocado este personaje, y a ese grado de corrupción es que los actores de la política, tanto demócratas, pero especialmente los republicanos de los últimos 60 años, nos han llevado a un grado de extremismo, de ignorancia, que básicamente es el caldo de cultivo de los extremismos, a un grado de polarización casi inaguantable, que si no se maneja con cuidado, puede devenir en serios conflictos sociales en este país. Ahora, cuando uno observa todos estos desafueros de este señor, mira para todos lados tratando de encontrar en alguna parte un resquicio de la dignidad supuesta que deben tener nuestros representantes congresionales, tanto en la Cámara como en el Senado. Porque ni los hombres ni las mujeres que están en esas cámaras, ni aquí ni en la mayoría de los países del mundo que tienen este sistema que llamamos democracia, son personas que ignoran las realidades. Están al servicio de intereses particulares, no al servicio del interés general, eso está clarísimo. Pero mal que bien, se supone que por lo menos tienen los elementos de juicio debido a su formación, a su educación, a su entrenamiento, para saber dónde trazar la línea. Y algunas personas me quieren convencer de que eso se está empezando a ver. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver si es cierto. Untrue. I mean, they're just factually incorrect, and people know the difference. So, I don't know why he lowers himself to such a low standard and debases our country in the way that he does, but he does. And look, I don't like responding. You can let them go unanswered, but and it's just not me to. We don't do tweets like that. We've responded twice to, again, untruths. But, it's unfortunate that our nation finds itself in this place. Is the President of the United States a liar? The President has great difficulty with the truth. Basura pura. El senador Corker, igual que John McCain, igual que el senador Flake, que se están rascando hoy las vestiduras, igual que el senador Sassy, igual que muchos otros como él, como la senadora de Maine que se opuso al tema de la reforma draconiana al acta de salud costeable. Todos ellos son unos hipócritas de mayor grado. ¿Por qué? Porque supuestamente están ahora aterrorizados y horrorizados con el comportamiento, el demeanor de Donald Trump, pero ahora, porque lo que hizo durante la campaña es simplemente inaceptable. Fue la degradación suprema de lo que hasta ahora habíamos visto en campañas políticas sucias. Un ser despreciable y repugnante. Eso fue lo que proyectó ser el señor Donald Trump.
Sin embargo, todos estos senadores, incluido nuestro muy benemérito Corker, lo apoyaron y ayudaron a que se eligiera. Lo que ocurre es que ahora, están pensando en otro tipo de futuro. Están haciendo unos cálculos políticos diferentes. Lo de John McCain podría ser bien una epifanía de esas que le ocurren a las personas cuando se sienten al borde de la muerte. Perfectamente podría ser eso. Y sin embargo, estos mismos senadores como Corker, que están diciendo que este tipo es inadecuado, que jamás votarían por él de nuevo, no dejan de votar por todo lo que supuestamente él está impulsando. Y les voy a decir algo bien simple. La razón para que eso ocurra es que no es lo que Trump está impulsando, aunque a veces esté de acuerdo o en desacuerdo. La razón por la que votan con ellos es que esa es una agenda republicana. Acabar con el servicio de salud, de seguros de salud costeables. Reducir a su mínima expresión el Medicaid o el seguro para los más pobres de origen estatal. Recortar drásticamente los servicios de Medicare, que es el seguro para los ancianos, e imponer una reforma fiscal que les descuenta trillones de dólares a los del 0,1% de la sociedad que ya tienen todo, es una agenda republicana. No porque los demócratas sean monjitas de la caridad, no hay ni uno solo que se escape, ni siquiera Bernie Sanders. Pero versus el descaro, el cinismo y la insensibilidad de los republicanos, definitivamente no hay dudas sobre qué elegir. Senador Corker, senador McCain, senador Flake, ustedes ya saben lo que pueden hacer con sus actitudes moralistas y su hipocresía. Muy bien, ya para despedirnos, queremos rematar esta sesión, un relámpago sobre lo que pasa con la corrupción a todos los niveles en esta administración, con un tema que es muy sensible, muy duro de ver y complicado legalmente. En el episodio de la semana pasada, tratábamos el tema de los opioides y de la epidemia que ocurre terriblemente y de cómo las farmacéuticas en los Estados Unidos han hecho billones de dólares propiciando la adicción a drogas fuertes con drogas legales que ellos venden y montando todo un entramado junto con congresistas amigos para poder pasar leyes que le quitaran a la DEA, a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, colmillos y garras para combatir ese tráfico legal y repugnante también que ellos hacen de sustancias que son las que inician a la gente en las adicciones que posteriormente los llevan incluso hasta la muerte. Sin embargo, es clarísimo también que siendo que la Agencia Antidrogas ejerce un mandato que fue o que es emanado de nuestras autoridades políticas y que nuestras autoridades políticas son de una manera u otra todavía elegidas por nosotros. La responsabilidad de nuestra sociedad sobre lo que está pasando en la epidemia de opioides es insoslayable. Vienen unas próximas elecciones en el 2018. No se sabe qué va a pasar con todo este tema de la trama rusa, del impeachment de Donald Trump, de la corrupción generalizada, del cinismo del Partido Republicano, del aturdimiento y la falta de liderazgo en el Partido Demócrata, del afán de los Clinton por aferrarse al poder y no dejar el surgimiento de nuevos liderazgos, de los nuevos liderazgos demócratas por ser oportunistas y sin sustancia. Es una confusión total, pero algo que sí está claro es que nosotros como ciudadanos tenemos nuevamente, repetitiva y cíclicamente, la oportunidad y la responsabilidad de mandar un mensaje claro y contundente. Todas estas anomalías que están pasando, pasan porque nosotros las permitimos. Para no mencionar todo lo que pasa con el tema militar, desde que Eisenhower, expresidente de este país, hizo su famoso discurso de despedida, cuando nos avisaba o donde nos avisaba del enorme peligro que representaba el complejo militar industrial de esta nación para su seguridad y para la del mundo, nadie ha hecho nada, absolutamente nada por abordar el tema. Ese es un círculo vicioso, donde fabricantes de armas, de tecnología para armas, de seguridad para
estados o lo que ustedes quieran llamar, se esfuerzan a diario, invierten e invierten y no dejan de invertir tanto como todos los demás que como cuervos quieren meterle mano a los impuestos que pagamos, para producir y producir y producir toda esta cantidad de monstruosidades que no sabemos cómo usar ni en quién usar, y por lo cual propiciamos permanentemente conflictos de todos los órdenes y guerras donde estos militares, que son simplemente personas que han llegado a la errónea conclusión que deben regirse por la doctrina de la obediencia debida, la cual no aplica, está obsoleta, es la que nos tiene donde nos tiene. Nosotros, como país, como nación, fuimos fundados sobre la base de un genocidio gigantesco, uno de los quizás más grandes, si no el más grande que se haya cometido en la historia de la humanidad, donde europeos, ávidos de poder y ambición de todo lo posible, masacraron millones de nativos, los esclavizaron personas traídas de otras latitudes, los negros de este país que vinieron de África, y se apoderaron de tierras, de casi la mitad de las tierras de un país como México, donde otros europeos habían hecho lo consecuente. Este país nuestro, que tiene tantas penas por expugnar, sigue cometiendo atrocidades terribles. Al fabricar armas, al nosotros como ciudadanos permitir el espiral infinito del aumento de nuestro gasto en defensa con el pretexto del miedo, respaldamos estas actitudes. Todas las guerras, incluida la guerra contra las drogas que la DEA administra, tienen fases macabras. No hay ni una sola guerra honrosa que hayamos librado nosotros. Desde la concepción del país, desde su fundación hasta hoy, ni una sola guerra ha sido justa, ni siquiera la guerra de secesión, la guerra civil donde presuntamente los del norte queríamos liberar a los esclavos del sur, ni siquiera eso. Pero en el capítulo de la guerra contra las drogas hay monstruosidades que se cometen a día. Los vamos a dejar con un video que publicó el New York Times acerca de una operación que la DEA condujo en Honduras y su desenlace. Nos parece, es ejemplificante de lo que la agencia hace y casi que un indictment de las actividades que lleva a cabo en todas partes del mundo, donde en realidad ejerce como brazo dominador y brazo imperialista de nuestra nación en nombre de una causa perdida. Hasta la próxima semana. In the early hours of May 11, 2012, a small plane lands in a field outside a remote village in Honduras. A group gathers around the plane and begins unloading 450 kilograms of cocaine that would be worth about $10 million in the U.S. Elite U.S. drug enforcement agents are about to step in and try to seize the shipment, but not everything goes as planned. What you're about to see is a drug raid that turned deadly. This infrared footage was captured from high above by a P-3 surveillance plane operated by the Department of Homeland Security. I filed a Freedom of Information Act request for the video. It took about 5 years and a federal lawsuit before the DEA finally released it in August 2017. At this point, we see the truck with the cocaine driving through a village to a river where there are several boats. About 20 individuals offload the bundles into one of the boats. Meanwhile, U.S. helicopters fly to the scene. As they approach, most of the drug runners scatter. But a few stay behind to move the drug-filled boat away from the village. About 10 minutes later, a U.S. helicopter descends, carrying special DEA paramilitary units and Honduran police officers. The remaining traffickers flee the scene. After deploying the agents, the helicopter uses the air from its blades to push the abandoned boat to shore. About 15 minutes later, a DEA agent and 2 Honduran officers commandeer the boat with the drugs on it. Their goal is to pilot the boat back to the village
to transfer the cocaine into the helicopters. One agent tries to start the engine, but it stalls, and the boat begins drifting. Shortly after, a second boat appears. It's a water taxi, but U.S. agents and the Honduran policemen don't know this. 16 people are on board. The water taxi swerves directly at the drug agents. The pilot on the water taxi would later say he was terrified by the helicopters and did not intend to steer towards the agent's boat. The DEA agent and the Honduran officers thought they were under attack. The two boats collide. There is gunfire. This critical sequence of events has become the subject of a highly contentious dispute. 4 people on the passenger boat were killed, including 2 women and a 14-year-old boy. 3 more were gravely injured. So what did happen? The DEA and State Department said there had been a crossfire between the law enforcement agents and what they called drug traffickers. But the video shows there is no evidence of gunfire coming from the passenger boat. We hired a forensic expert to analyze this video, and they found that there was one flash from the passenger boat that was possibly consistent with a gunshot, which we can see here. However, they also said it could have been caused by any number of things, including a bullet hitting the engine of the passenger boat. That was the same finding that an analyst hired by the State Department made when they were looking at the video, that one flash from the passenger boat shows a bullet hitting the engine. The video clearly shows gunfire from the DEA agent's boat. The figures continue to fire, even after some passengers have leapt or fallen into the water. In all, the passenger boat was hit by 19 bullets, including from helicopter machine gun fire after the collision. The drug agent's boat was not hit by a single bullet. This video appears to show a one-sided shooting, not a crossfire, as the DEA contended. Law enforcement agents mistakenly fired on a boat full of civilians, killing 4. The conclusion that the shooting was one-sided is now backed up by an official report by 2 inspectors general. But the DEA and State Department stuck by the story of a crossfire for more than 5 years. They told Congress that the proof was in this video, a video that they never wanted you to see.